Muy bien, estamos de vuelta con nuestro programa Contabilidad para Todos y nos acompaña el arquitecto Tabela, presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES. Mira, en base a la pregunta que vos hiciste ayer en la audiencia pública, una de las ideas del senador Petengil, por ejemplo, es que a las que facturan menos de 10 millones no se le cobre ningún impuesto. O sea, que tengan nombre, apellido, que se registren, que tengan cédula de MIPYME, etcétera, etcétera, porque no se cobre ningún impuesto. Porque la facturación es demasiado pequeña, demasiado pequeña. Esa es una de las propuestas de él. Otra de las propuestas... Sí, pero ahí sobre el punto. Pero eso no es excluirle a ellos de una cantidad de cuestiones. Ya no van a poder vender, por ejemplo. ¿Quién le va a comprar a alguien que nos pide boleta, por ejemplo? O sea, y normalmente el que vende hasta 5 millones nos pide boleta, seamos sinceros. Yo no sé si ustedes, no quiero dar nombres, pero de repente, saliendo calle Última, es muy difícil que piden boleta. Hay negocios muy importantes en San Bernardino que le tenés que matar para que te dé una boleta, ¿verdad? Es más, la persona no sabe ni hacer boleta. O sea. No, yo viajo mucho, arquitecto. Y no es solamente las pequeñas que estamos hablando, las chiquititas. Hay restaurantes gigantes que yo a veces me quedo en la ruta. Y mi factura tal... No, nosotros no tenemos factura. Sí. No estamos hablando de un kiosco. No estamos hablando de gente que factura 5 millones. Por eso, entonces no es fácil. Y en relación a dividir la micro, también empezamos a hablar de eso, de tratar de tener micro 1, micro 2. Todo lo que están por debajo de 20, que sea micro 1, una cosa así, y todos los que estén por encima de 20, que sean micro 2. También estamos estudiando esa posibilidad, porque el tratamiento para una empresa que factura hasta 15 o hasta 20 millones tiene que ser algo específico, acotado a este sector. Si querés que pase a facturar 30, 40, 50 y con el tiempo que se convierta en una pequeña. O sea, si vos no le das condiciones... no hay migración. No hay avance. No hay migración entre la pequeña y la mediana o entre la micro. Sí, lo ideal es que vayan creciendo, ¿verdad? Ahora, una cuestión que había comenzado también Enrique a hablar del tema de la supervivencia de estos tipos de empresas. O sea, tienen muy poca supervivencia. O sea, son ciclos cortos. Tienen. Y normalmente, cuando se hizo la ley del emprendedurismo hace unos años, que está también dentro de lo que sea el organigrama del viceministerio de MIPYMES, calculan que los primeros 2 años es la zona de la muerte. Si vos pasás los primeros 2 años, tenés posibilidades y después te vas hasta el 7º. Y si pasaste el 7º, es como que tu empresa se consolidó y puede seguir. Pero en el camino mueren un montón de empresas. Yo digo un tema, aprovechando tu presencia y tu experiencia, ¿verdad? Yo creo que también el tema de la ubicación de Paraguay. O sea, Paraguay es un país, todos sabemos, mediterráneo, tiene muchas condiciones ventajosas, pero estar rodeado de 2. Gigante. Argentina, por las diferencias de tipo de cambio, porque esa política monetaria muchas veces es para atraer justamente inversionistas. Entre ellos hay una tapujada permanente de industrias por una cuestión de que el equilibrio laboral, ¿verdad? En Brasil se queda con 500.000 puestos de trabajo un estado, ¿verdad? Y el gobernador tiene que solucionar al siguiente mes, si no tiene problemas. Entonces yo creo que hay muchas condiciones que probablemente hacen que para que sea sustentable y sostenible, ¿verdad? Evidentemente faltan normativas que puedan apoyar decididamente. Yo sé que hace el esfuerzo, están ustedes, está el sector público también apoyando, porque hay muchos proyectos, Taiwán, hay gente de la Universidad de Texas, Estados Unidos con su experiencia, donde ya vos tenés todo en un solo lugar, tenés desde el plan de negocios, la financiación y otras informaciones más como para que vos puedas tener ya, dedicarte a lo que vos sabes hacer, que es producir. Pero evidentemente siempre la informalidad, es lo que... Y en ese aspecto yo quería preguntarte algo también, arquitecto, aprovechando, te tengo que sacar el jugo, ¿verdad? Porque vos sabes mucho. Hay informaciones, por ejemplo, dice, según fuente oficiosa, porque del periódico, hay 360.000 MIPYMES registradas en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ¿verdad? Porque solo el 44% cuenta con asistencia del sistema financiero. Otra información, pero eso también no es oficioso, es lo que está en la información oficial, es que lastimosamente después de la pandemia, ¿quiénes fueron las más golpeadas?
fueron las MIPYMES, que dejaron su tendal en el sistema financiero con cuentas impagas. Inclusive en el año 2022 se tuvo que modificar la resolución 1/2007 por el tema de las renovaciones, refinanciamiento y reestructuraciones. O sea, ¿qué es en materia de estrategias que están ustedes, aparte de todas estas normativas, qué es lo que tenemos que hacer, arquitecto, de acuerdo a tu experiencia? Mira, algunos detalles vas a lo que decía en el tema financiero. Sí. 370.000. 60.000, dice MIPYMES. Sí. 320.000 micro. La que no está bancarizada son las micro. Sí. Las pequeñas y las medianas, muchísimas están bancarizadas. Sí, tienen algún sistema, o la cooperativa. Algo, 46%. Sí. Normalmente dicen que el crédito a la MIPYME es riesgoso. Sí. ¿Sabes cuánto es la morosidad a las MIPYME? De toda la cartera de todos los bancos, 11%. 11%. Bajísima. Bueno, pero ahora, y el del sistema de 3%, o sea, está por encima, bastante por encima del promedio del sistema. Claro, pero estamos hablando de otra cosa. Sí, no, estamos claro. hablando de 46% nomás lo que tienen, y crédito chiquitito. Y chiquito, claro. El otro es un monstruo. Claro. Y el otro tiene posibilidad de refinanciar. Así Y mismo. cuando refinancia 5 millones de dólares. Así mismo. Pero la MIPYME que sacó 40 millones no refinancia porque no le permite. Sí. Entonces le patea fuertemente, automáticamente. Ese por un lado. Yo creo que la solución de las MIPYME no pasa solamente por una ley o por el Parlamento. Pasa por todas las instituciones públicas. Sí. Por todas. Porque vos podés sacar una ley donde decís, bueno, todas las instituciones públicas van a darle a la microempresa un 50% de descuento. Y después tenés que ir a golpear la puerta de cada institución Para porque que baje. no le hacen caso a la ley. No, sí, claro. Entonces tiene que ser vertical. Allá arriba, el número 1 dice, bueno, a partir de ahora hay que ayudar a las MIPYME. Y nosotros tuvimos conversación con el presidente de la República antes de la campaña y después de las elecciones. Y él está conteste de que gran parte de los 500.000 puestos de trabajo que él promete va a salir de las MIPYME. No, está segurísimo, estoy segurísimo. Porque las MIPYME ocupan el 70% del empleo. Sí. Así mismo. ¿Verdad? Y cuando a vos te va bien y vos tenés una empresa grande, vos compras una máquina. Sí. Pero cuando a vos te va bien y vos tenés una empresa pequeña, no Contrata tenés gente. el dinero. Contrata Contrata más gente. Contrata gente. Así mismo. Entonces creo que el esfuerzo tiene que ser de todos. Tiene que empezar desde el presidente de la República y a partir de ahí bajar. Estamos trabajando bastante bien con varias instituciones, no con todas. El Banco Central y CEPRELAT tienen que tener una mirada totalmente diferente al sector MIPYME. No pueden seguir teniendo la misma mirada al grande porque el sector MIPYME no mueve $1 millón por mes. No puede 10.000. No. No mueve nada. Entonces no puede tener las mismas exigencias que la empresa grande. Entonces hay un trabajo importante que hacer. Lo único nomás, como yo siempre digo, antes que exista la federación, nadie hacía este trabajo. Hoy nos estamos ocupando nosotros. O sea, hoy en mi caso, claro, como presidente, pero cuando salga yo, viene otro equipo para que se siga preocupando. Así mismo, o sea, a ver, tener una política... se hacían, pero eran esfuerzos aislados. Yo creo que hoy la visión... Hoy le decía a usted, fuera de cámara, que a mí me pareció que ustedes estaban hace muchísimo tiempo ya. Y no, hicieron un gremio nuevo. Y es tan importante por todo lo que representan, sobre todo a todos a quienes ustedes representan, porque son muchísimos. Y sería interesante porque la mayor parte de la gente ocupada trabaja en MIPYMES. Y como usted dijo, ¿de dónde van a salir los 500.000 puestos de trabajo que quiere crear el presidente? Sí. Y van a salir de ahí. El 80 o el 90%, esa estructura no va a cambiar. Esa estructura no va a cambiar, va de 90. O sea, lo que hay que es potenciar a esa gente que no nazca y se muera tan rápido, sino que pueda persistir. Y con herramientas para que puedan crecer. Claro, por supuesto. Arquitecto, nosotros siempre hablamos para que la audiencia entienda, porque acá todo entendemos, pero es importante que nuestra audiencia entienda la categoría de. Nosotros hablamos de micro, pequeña y mediana. ¿De qué capital estamos hablando? ¿Cuántos factura uno? ¿Cuánto factura el segundo? El último. Eso es muy importante también comentarle a la audiencia. Sí, me parece excelente la pregunta. Voy a dar números redondos para hacer mucho más fácil. Claro. Hasta 650 millones la microempresa. Puede tener de 0 a 10 personas.
emplear de 0 a 10 personas. 650 está en la categoría de microempresa. Microempresa, que daría un promedio de 52 millones mensual, la más grande. Ya. La pequeña está en 3.250 millones año. Y va de 11 personas a 30 personas. Y la mediana va hasta 7.300 millones año. Y va $1 millón. Va de 31 personas a 50. A mí mucho no me gusta usar la cantidad de personas porque hoy con la tecnología y con las máquinas funciona mejor el tema de facturación antes que cantidad de personas. Así mismo. ¿Verdad? Pero eso sería 650, 3200 y 7400 más o menos, números redondos. Muy bien. Pero a ver, yo sé que este es un camino muy largo, pero han habido avances. O sea, hoy existe con la ley 6380, que es la ley de impuestos, una categoría del IRE simple, por ejemplo. No el re simple, el simple, que va hasta 2.000 millones de guaraníes. Facturación hasta 2.000 millones de guaraníes. Y yo creo que ¿Verdad? Anual. Creo que ha sido interesante eso y creo que está funcionando bastante bien. Con lo cual hace que sea mucho menos complejo la liquidación de impuestos, ¿verdad? Se ha simplificado mucho. Y que lo que el Estado final les interesa es recaudar, ¿verdad? Porque ellos siempre están tan necesitados de dinero. Así mismo. Todos los días. Ayer necesitaban la plata y hoy recién van a recaudar. Entonces, siempre están en ese problema. Pero yo creo que falta mucho más todavía. O sea, y sobre todo la concienciación del sector financiero. O sea, el sector financiero debiera darle un poco más de importancia. Yo no veo que le esté dando tanta importancia. Lo que pasa que el sector financiero tiene tanta liquidez y busca los negocios rentables y menos riesgosos. Y grandes donde se trabaja menos. Sí, donde claro. se trabaja menos, ¿verdad? Vos fíjate que el único sector desde la pandemia, en plena pandemia, que generó ganancias. Nunca dejó de ganar el sector financiero. Y Así siempre mismo. más o menos igual. Igualito más o menos. Siempre están los 600 millones de dólares, ahí están ellos. ¿Entendés? Entonces eso te da la pauta. Eso te da aquí. El que se ayornó en la pandemia fueron las MIPYMES, que empezaron a fraccionar alcohol, a hacer esos tapetes para, ¿verdad? Y lavados de mano. La MIPYME es muy creativa. Muy creativa. O sea, ¿cuál es el problema sobre todo la micro y pequeña empresa? Vos tenés una idea de negocio, más o menos sos un buen vendedor, tenés un pequeño capital que alguien te prestó o tuyo, o sacaste de la cooperativa y arrancaste un negocio. El problema es que esa persona no conoce de costos, no conoce de flujo de caja, no conoce de administración. Entonces ahí es donde se tranca y ahí es donde se destruye el negocio. Así mismo. ¿Verdad? Entonces ahí es donde le falta, y yo ya no le quiero llamar capacitación, yo le quiero llamar formación, porque la formación es más justamente eso integral. Iba a preguntar, la formación, sí. Que es fundamental la formación, porque de verdad hay que tener en cuenta que es muy poco el conocimiento que tenemos en ese rubro arquitecto, y yo continuamente estoy con ese tipo de gente, y es muy difícil, y yo creo que necesitan más atención. No, la formación es impresionante lo que le falta. Y estamos hablando de Asunción. Por ejemplo, el tema del crédito, que es fundamental. Se va una persona, solicita una línea de crédito y en ese momento ya hay que darle una educación financiera. ¿Por qué? Porque generalmente vos tenés un 30 millones, 40 millones y vos necesitas algo. Y te llama más comprar ese algo que vos querés y no específicamente lo que necesita tu empresa. Es ahí donde tiene que estar el capacitador y explicarle para qué se le dio esa línea de crédito y cómo se va a hacer el recupero. Porque ¿dónde viene el problema? Es una espiral. Porque si yo no pago mi deuda, Julio no va a poder sacar el crédito porque cada vez, ya sea mi banco o mi cooperativa, se va empeorando en ese sentido y sube la morosidad. Yo creo que eso es fundamental para recalcar. Definitivamente, la formación integral es clave. Sí. Es clave en el desarrollo de la persona, en el desarrollo de la empresa. Bueno. Si vos no tenés formación, es muy difícil
que tu empresa pueda permanecer en el tiempo. Esa es la realidad. Por eso también quiebran muchas empresas por el camino. La falta de capacidad de gestión, sobre todo. Por eso es importante, en lo que estaban comentando, el dueño de mi pyme tiene que saber de que los bancos, las cooperativas, principalmente los bancos, sistemas financieros, le analiza de dos puntos de vista. Uno es la capacidad de generar flujo de cajas. ¿De dónde sale eso? De la información contable, que no tiene. No, pero además dos, hay el comportamiento moral significa honrar tus cuentas. Vos tenés buen antecedente. Todos quieren trabajar contigo por lo que dijiste, el tema del riesgo. A menor riesgo es más seguro para un banco. Pero Enrique, justamente ahí está el problema, porque vos crees que podés deberle a esta financiera, a esta cooperativa, y todo está controlado. Cuando vos te vas y solicitas, se sabe que vos debes acá 5 millones, en el otro 8 millones. Entonces la gente lo que tiene que aprender es sacar el crédito, pero pagar, porque de lo contrario se va a ir cortando esa línea de crédito, y es ahí donde viene lo que usted dijo. Ahí termina la empresa, se acabó el capital, no hay más posibilidad de sacar crédito, y bueno, y ahí muere tu pequeña empresa. Y aparte de eso, tenés que sumarle que el banco A le dio un crédito, después se enteró el oficial, le da el B, después le da el C, después le da el D. Pero como si no paga, la tasa es tan alta, la tasa que le hacen al pobre, que le permite de cada 10 que caigan 4 no pasa nada, porque los mismos siguen generando ganancias. Bueno, muy interesante el tema, creo que el arquitecto tiene que volver Va a volver otra vez, lo traeremos nuevamente. Realmente, y sobre todo teniendo en cuenta si el presidente prometió 500.000 puestos de trabajo y si depende de la pequeña y mediana empresa, creo que tenemos que hacer más programas arquitectos para ir ayudando a nuestra gente de acuerdo. No, la verdad, porque falta educación financiera, falta conocimiento, y un poco nosotros estamos en este canal y con este programa tratando de educar a la gente. Así que decirte muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento, Julio. La despedida. Gracias, arquitecto, por estar acá. Te comprometemos para otra vez, porque es tan interesante este tema, es tan interesante, tan abarcante, porque entra todo acá. Y hablamos de costos, hablamos de presupuesto, de crédito, de formalización, de impuestos, de burocracia, de todo, y de educación, ¿verdad? De educación que es tan... Y faltó desarrollar todo un tendal de preguntas para recibir tu premio. Y hay que tener como unas 10 hojas por lo menos de preguntas. Yo creo que 10 programas mínimo. Cuando gusten, yo voy a estar acá presente. Este es un tema que me apasiona. Hace años que a mí me apasiona todo el tema de mi pyme, todo el tema de formación, así que... Con gusto. Mira, si no le va a apasionar que dejó la UIP. Así que es una pasión definitivamente. Excelente. Bueno, muchas gracias. Arquitecto Muy Luis amable. Tabela. Así estuvo con nosotros el presidente de la Federación Paraguaya de MIPYMES, el arquitecto Luis Tabela. Bueno, ahora nos vamos a una pequeñísima pausa y ya regresamos con contabilidad para todos en este 15 de mayo, Día de la Independencia y de la Madre. Mayo, mes de la patria, mes de la madre. En nombre de mi mamá, doña Odi, quiero dar un fuerte abrazo a todas las mamás de nuestro país, a todas aquellas mujeres que día a día trabajan por el bienestar de sus familias. Feliz día, mamá. Feliz día a todas las madres del Paraguay. Mil veces bendita, para ti mis versos de salutación.